Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional. Hoy aquí tenemos en nuestro estudio, en los estudios de Popular Televisión en Santander, a don Aurelio Sastre, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales. Hola, buenas tardes. Con tertulio habitual. Hay días que uno tiene que hacer unos esfuerzos para moderarse y para, bueno, pues ser racional, lo más racional posible a la hora de hacer un comentario. Pero tenemos que ser fieles a la verdad sin crispar y sin añadir mentira alguna. Acabamos de conocer, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, que el 21,7% de los ciudadanos de España se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Y también conocemos que el 27,8% se encuentra en serio riesgo de exclusión social. Eso se produce cuando hemos tenido una semana, permítame la expresión, vergonzosamente de vino y rosas, de gasto tremendo en Madrid, con esa reunión de la OTAN, que si uno se pregunta si el mundo está en tantos peligros, ¿a qué viene tanto festejo, tantas comidas, tantas cenas, tantas visitas a museos, tanta parafernalia? Uno se pregunta si se contamina tanto, ¿qué hace un Aguas? Es un avión radar volando todos los días que ha tenido la cumbre, las 24 horas a 32.000 pies de altura, unos 9.000 y pico metros en concreto, cerca de la ciudad de Madrid. ¿Qué hacen los parkings de Torrejón lleno de aviones? ¿Qué hacen los gastos? ¿O qué hace la señora Irene Montero, la ministra de Igualdad, que se enfada ante la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de decir algo que es obvio, que el aborto no es un derecho, aunque deja a cada estado legislar al respecto, solo que dice que el aborto no es un derecho, como no puede ser un derecho quitar la vida a nadie? Se coge un Falcon cuando tiene 6 vuelos diarios a Nueva York y 2 vuelos diarios a Washington, y con esta cala en la base aérea de Lajes se va a Washington, y luego de Washington se va a Nueva York, en un viaje que rondará, calculo, en torno casi 60.000 euros. Y todo esto en medio de la pobreza de los ciudadanos, con unos medios de comunicación que nos hablan de parafernalia, de mentiras, etcétera, etcétera. Yo creo que es un análisis pausado de la realidad, de lo que está ocurriendo en Europa, pero ahora lo que nos importa es en este país, don Aurelio. Yo creo que tenemos ese síndrome muchas veces del más pobre, que ante cualquier evento tira la casa por la ventana y se gasta lo que no tiene. Eso suele pasar. Y aquí pues se ha dado con una claridad pasmosa. Todo ha sido boato, solemnidad, y todo ello muy por encima de lo que una reunión, una cumbre, como llaman, de este tipo, a la que se está obligado, ¿no?, que merece, o sea, muy por encima de lo que merece una cumbre de estas. Estas cumbres se hacen cada año, son rutinarias. Cada año se hacen en un país. Una vez se han hecho en Inglaterra, o 2, un par de ellas, 3, otras veces en Francia, en Bélgica se han hecho media docena de veces, en España se hizo, siendo Aznar presidente en el 97, y la próxima, esta se ha hecho aquí, la próxima se hace en Lituania, un país con un poco más de 2 millones de habitantes, y esto, quiero decir que da la impresión de que esto ha revolucionado al mundo, y este es un evento, pues como puede ser un congreso, en este caso relacionado con la guerra y con las armas, que ahí es donde radica una de las cosas que se están haciendo. Todo esto va a fomentar de una manera espectacular la compraventa de armas. Se ha creado algo que a veces uno tiene la impresión de que los países, para resolver sus problemas
internos buscan la confrontación con el exterior. Claro. Pues bien, aquí, es que vamos a decir las causas. Muy bien, don Aurelio. Aquí se ha hecho un poco esto. La OTAN ha declarado la guerra. ¿A quién? Bueno, pues ya lo veremos, ¿no? De repente, se ha resucitado aquello que se llamó la Guerra Fría, que a fin de cuentas la Guerra Fría no era nada más que una escalada de armamento. Era a ver, como decía un día, quién tenía más, quién tenía el arma más grande, ¿no? Bueno, pues en esas estamos. Yo reconozco que hay que hacer cosas para frenar a este sátrapa que tenemos, que es Putin, que ahora pues le ha dado, en esos delirios de grandeza que estos dictadores tienen, le ha dado por querer conquistar o reconquistar aquellos países que una vez pertenecieron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ha dicho que Ucrania tiene que ser para él, y ahí se ha empecinado, ¿no? Pero de eso a lo que se ha hecho aquí ahora en Madrid, con ese boato, esa prepotencia, mientras la gente está sufriendo, ese triunfalismo, en una situación que acabamos de salir de una crisis, no hemos salido de la crisis económica, hemos salido de una y hemos entrado en otra, pero de una pandemia enorme, que tenemos más de un 10% de inflación, que los salarios llegan, y como muy bien ha dicho usted, cuando tenemos 1 de cada 3 ciudadanos en vías de exclusión o de inclusión en la pobreza, ¿no? Vamos a seguir aportando datos con tranquilidad, con pausa y con paz. Decía ayer el señor Sánchez, es que la inflación de Putin, vamos a ver, la inflación ha sido generada principalmente por la masa monetaria generada durante la pandemia y posteriormente a la pandemia. La inflación ha sido generada antes de este enfrentamiento con Putin. Y habría que preguntarle al señor Sánchez, ¿por qué Francia, en los datos de esta semana, tiene el 5,8% de inflación? Es decir, la mitad que España. O Alemania, que en cuanto ha puesto las centrales de carbón en marcha, ha bajado la inflación al 7,6%. Un diferencial de 3 puntos con España y un diferencial de 5 con España. Pero, ¿qué mentira es esta? Generan el bloqueo de medio mundo cuando los científicos más importantes, a través de la declaración de Great Barrington, les advierten que no es necesario cerrar el mundo, que es contraproducente, que es una locura. Les avisan sobre el proceso de vacunas, hacen todo lo contrario. Y ahora se sobreactúa en una guerra con un país que es Rusia, que no está en condiciones, don Aurelio, créame, de invadir nada, solo que tiene la bomba atómica. El peligro de Rusia es que evidentemente es un país con fuerza nuclear. Y nadie se cree que Rusia ni tiene fuerzas actualmente, ni el propio país está en condiciones, ni tiene armamento para invadir nada más que lo que está intentando hacer. Porque aquí hay una cuestión que hay que pensar. Si Rusia, como dice, está tan mal, ¿cómo va a intentar hacer algo más que lo que es? Respecto a China, China tiene razón, el peligro está en China. ¿Y quién ha creado el peligro de China? Hasta antes de ayer. Estos señores, Soros, todos estos personajes, este señor Biden, que no sabe si estaba en Madrid o en Kuala Lumpur, no se han enterado ustedes, yo lo tuve que ver ayer por la televisión norteamericana, eso no lo saca la prensa española, cómo se marcha de la rueda de prensa cuando les están preguntando 6 o 7 periodistas a la vez y no les quiere contestar y le hace una seña a otro señor y como totalmente ido se marcha. ¿Por qué mienten? ¿Por qué ocultan todo esto a la sociedad? Don Aurelio, estamos haciendo un análisis desde la verdad. Esto lo han visto estos ojos. Ayer las televisiones de España no han sacado el momento en el que este señor se marcha de la rueda de prensa y deja allí colgados a no sé cuántos periodistas, después de lanzar su mensaje. Una persona que está inhabilitada y que le seguía, es decir, que no sabía si estaba en Madrid o en Kuala Lumpur, que se ha acordado ya hoy, ya no se acuerda de lo que ha pasado ayer en Madrid, mientras que su señora con sus nietas celebran una fiesta a todo tren en la embajada norteamericana.
confista. ¿De qué tienen que celebrar estos señores? Es decir, es una comedia de sinvergüenzas. Permítame decir la verdad. Sinvergüenza significa no tener vergüenza. Es lo que quiero decir. Es decir, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza cuando han llegado al mundo a esta situación. Y son una panda de mentirosos. Don Aurelio. Yo creo que hoy, como está la situación prácticamente en buena parte del mundo, prácticamente en todo el mundo, pero sobre todo como está en este país, yo creo que deberían haber sido un poco más discretos a la hora de hacer eventos de este tipo. A mí me parece bien que en España se hagan, que en Madrid es una ciudad que, en fin, merece todas las cosas, que organizan muy bien las cosas, que tiene excelentes hoteles, pero yo creo que todo esto ha sido una parafernalia absolutamente exagerada. Esto tiene mucho que ver también con el gobierno que tenemos, tiene mucho que ver con la manera de ser, con la prepotencia del presidente del gobierno, que de alguna manera quiere tapar todos sus fracasos como gobernante. España es un desastre, España camina hacia el abismo en todos los órdenes. Y uno, fundamental para la ciudadanía, pues son la situación económica en este momento, con esa inflación, con esos costes disparados de la energía, de la gasolina, de los suministros en general, las materias primas, tal. Todo eso da la impresión de que se ha olvidado de repente, que este evento, esto que se ha hecho ahora en Madrid, lo tapa todo y lo justifica todo. Pero estamos en las mismas. Esto que decía usted, el gasto absolutamente superfluo y desproporcionado que hace el gobierno. Los 16 Audis del Congreso, que han comprado 16 Audis. 16 Audis, sí. Bueno, la parte del avión, los 60.000 euros del avión, lo que estamos contando, es decir, es que escandaloso. A esto voy, ¿no? El que ahora el Ministerio de Igualdad, que ya no sabe qué hacer con todo el dinero que le ha asignado el gobierno, 500 millones de euros, ¿verdad? Pues ahora cogen y 5 amiguitas se nos van a Estados Unidos a pasar unas vacaciones. Es que tienen aviones para ir en vuelo regular. Tienen 6 a Nueva York diarios por cierto, de 6 compañías distintas, sobre todo, don Gervasio, y 2 a Washington. Sobre todo, don Gervasio, es cuando un país no puede estar gobernándose permanentemente utilizando como única base la mentira y el cinismo. Esta gente criticaba cualquier cosa que hacían gobiernos anteriores. Hablamos a veces de cuando la luz subía un 4%, las manifestaciones en la calle, los sindicatos volcados. Todo esto es una mentira. O sea, toda nuestra organización social es una auténtica mentira. Solo utilizan cinismo y el engaño de la gente. Hay una cosa que pasa, la gente ya no les cree. Pero es que el problema, podemos entenderlo, yo viendo ahí en la televisión norteamericana, a la quiebra es de lo que se llamaba y conocíamos con orgullo el mundo occidental, que es un auténtico desastre, en términos generales, quitando el tema, es decir, es un auténtico desastre estos personajes, la sobreactuación, la desvergüenza de decir que Rusia ahora es el enemigo, etcétera, etcétera, y sin tener que decir que Putin es el mismo personaje sátrapa que era hace 5 años, o 10 o 7. Es decir, aquí hay gato encerrado, encerrado por parte y sobre todo de la administración Biden, que va a desaparecer del mapa en las elecciones de noviembre. Va a quedar el presidente aislado porque va en las cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado, que tiene que renovar y tiene unos datos no malos, sino peores. Y yo no sé qué va a poder hacer el señor Biden los 2 años que queda sin el apoyo de las cámaras y con muchos estados, de los 50 al menos 20, 25 en contra. No, no hay duda que las cámaras, el Congreso y el Senado tienen plena conciencia de que Biden no es un hombre que esté en condiciones para gobernar el país más fuerte del mundo. Yo creo que este hombre tiene contado su tiempo y es así. Pero sí que hay un movimiento en el mundo en la dirección que usted apuntaba, ¿no? Usted está viendo lo que sucede en España ante la situación que estamos viviendo. Usted ve a la gente como anestesiada, como aletargada.
todo esto que nos han hecho relacionado pues con la pandemia, con las vacunas, el confinamiento, las sentencias del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional los confinamientos, oiga, y no ha pasado nada. Ahora resulta que con nuevos bríos y con nueva fuerza el presidente ataca al INE, al Instituto Nacional de Estadística, porque no le gustan los datos que están dando, a la empresa que hace el recuento de votos, las elecciones, los votos que dan, hacen los recuentos y administran esto. También hay un asalto al Tribunal Constitucional. Ahora cambia la legislación de una manera arbitraria y que se puede decir que es ilegal, cambia para poder manejar y hacerse con el Tribunal Constitucional. Están locos por entrar en el Consejo General del Poder Judicial para controlar a los jueces. O sea, hay un movimiento, yo diría, muy acelerado, pues porque piensan que les queda un año y pico, y yo no sé si este presidente contempla que a lo mejor un día se tiene que ir. No sé si lo contempla o no, o le gusta el modelo Venezuela. Bien, hay una cuestión que es importante, es que todo ello da como fruto que los datos de España sean los peores. Les estaba dando la inflación de dos países, pero lo tendríamos fácil. Hay que volver a las energías normales, que el movimiento ya se está produciendo y va a ser imparable, porque el pueblo se va a levantar a nivel europeo, va a dejar. Es decir, están muy preocupados porque ven que todas estas técnicas del globalismo se van a ir por el desagüe, porque eso es a costa de someter a los pueblos a... Pero si los primeros que no practican todo ello son ellos, vamos a ver, es decir, ¿cómo ellos hacen una cosa distinta de la que dicen? Totalmente. Es decir, y tratan de imponer a la sociedad unas normas que a esa sociedad la hace vivir peor. Y eso es lo que tenemos con el salto. Entonces todo ello da como fruto inseguridad jurídica, frustración y los datos de pobreza. Porque a eso hay que añadir el gasto superfluo. Es decir, leíamos esta semana, el Ejecutivo de Sánchez bate el récord de asesores, lo recogía Vox Populi. Tiene, concretamente, el gobierno en total 800 asesores. Y en particular Sánchez, 383. 13 más que tenía el año anterior. Sí. Y todos son sueldos de 3.000 euros para arriba. Sí, claro. Es decir, es que si usted desde el poder predica con la austeridad, el pueblo llevará mejor. Y ayer dice en una televisión que puede pasar cualquier cosa, más o menos. Viene a decir que tenemos que estar preparados. Pero oiga, ¿usted está preparado para todo cuando está engañando continuamente a los españoles? Esto no es ideológico. Yo tengo mucho respeto por los buenos socialistas que los hay, que están horrorizados de esto. Esto no es un tema de ideología, esto es un tema de personas. ¿Por qué? Porque el problema afecta globalmente y de diferentes partidos. Y con eso no quiero salvar la cara ni al señor Sánchez ni a nadie. Digo, este es un problema mucho más profundo que el problema ideológico. Es un problema antropológico, de que la sociedad está contaminada y atrapada por el mal. Don Aurelio. No, esto es así. Yo creo que sí, que dice usted acierta cuando dice que ya no es solamente problema de un presidente o de un gobierno. Aquí el partido que va a salir más tocado, y yo creo que, en fin, si la memoria de la gente prevalece, es el Partido Socialista Obrero Español. Está quedando prácticamente en nada, porque es uno de los elementos que este hombre se ha cargado su partido. Él manda de manera absoluta ahí y es así. La globalización está siendo un fracaso. Está siendo un fracaso. Esto yo siempre lo he comentado aquí muchas veces. Y los países que no lo están siguiendo, la globalización, Sudáfrica, no salió etcétera, para beneficiar a las clases medias y a la gente instalada en la pobreza. Esto salió pues como un elemento de los más poderosos para hacerse con el mundo. Deberían haber administrado ese poder de otra manera, pero se ha dicho siempre, y es cierto, que el poder absoluto corrompe absolutamente.
Y estos se han pasado ya de frenada. En este momento el mundo está en manos de unos pocos poderosos que están haciendo efectivamente del mundo algo que desde luego está sumiendo en la pobreza a los países de una manera mayoritaria, donde los pequeños no tienen absolutamente ninguna defensa. Así es que, no sé, yo no veo tampoco una manera de frenar esto, ¿no? Con el rearme moral. Bueno, vamos a entrar en Cantabria. Ha habido el debate de la región, sí. Unos que dicen que las cosas van bien, incluso muy bien, y otros que dicen que es un desastre. Bien. Yo le dejo a usted opinar. Yo lo que creo es que cada uno ve por sí mismo. Yo, es verdad que puede reconocer uno que un dato estadístico puede ser beneficioso, ¿no? Pero claro, las estadísticas hay que verlas cómo estamos hace 35 años y cómo estamos hoy. Esa es la situación y cómo estamos respecto a otras comunidades autónomas. Pero en fin, don Aurelio, ¿qué le parece a usted? Estaba precisamente pensando en eso a la hora de valorar la acción de este gobierno. Estaba pensando en cómo estábamos hace 35 años, como usted dice, que estábamos ahí entre los 3, 4 primeros provincias, regiones de España, con Navarra, con País Vasco y esto, y hoy estamos pues con las últimas, puesto 16, 17. ¿No? Dice, el gobierno lo está haciendo bien. Vamos a ver, yo estoy seguro que el gobierno tiene la mejor voluntad de hacerlo bien, seguro, quisieran hacerlo bien. Lo que pasa es que no les sale ni un solo proyecto. Es decir, aquí el gobierno, don Miguel Ángel Revilla, lleva planteando y sacando proyectos durante, pues desde el año 85 que lleva en el gobierno, lleva sacando proyectos. ¿Cuáles le han salido? Pues le salieron bien algunos. Pues, por ejemplo, cuando fue vicepresidente de Obras Públicas con el Partido Popular. Las carreteras, etcétera, fueron buenas obras. Esto es, ¿no? Ahí había un ministro también de Obras Públicas. Pues yo creo que siempre Cantabria ha salido muy favorecida cuando en el gobierno personas vinculadas de una manera o de otra a Cantabria han tenido fuerza en ese gobierno. Entonces estaba ahí Álvarez Casco, se llevaba muy bien con las familias estas que en ese momento también gobernaban, como eran los Piñeiro y tal, y era un hombre que yo creo que apoyó mucho Obras Públicas, aunque tuvo algún enfrentamiento con Miguel Ángel Revilla por aquello de la inauguración de algunas obras, pero funcionaban bien. Bueno, pues los años que lleva este gobierno haciéndolo solo, es que no les ha salido ni un solo proyecto, don Gervasio, renovando cada año los mismos proyectos, los fundamentales que eran los ferrocarriles, pues ahí estamos absolutamente empantanados. Si hablamos de los trayectos con Madrid, pues lo último que nos hicieron fue quitar las buenas máquinas del Albia, que eran modernas y funcionaban muy bien, llevarlas a Cataluña y traernos las que allí tenían prácticamente para el desguace. Pero si hablamos de las cercanías, esto hay que resolverlo como sea, esto no puede seguir así. Las cercanías representan, para el tema de las comunicaciones, de los viajes, de la gente que viene a trabajar a la ciudad, y en fin, intercambios, compras y demás, representan algo importantísimo y hoy es un verdadero desastre que están siendo abandonadas y no se hace prácticamente nada. Entonces yo no entiendo el triunfalismo que se produce por parte de don Miguel Ángel Revilla a la hora de plantear estas cosas. Ni triunfalismo, ¿no? Tampoco debe ser fatalismo, porque al fin y al cabo somos una comunidad muy pequeñita con muchas posibilidades. Precisamente eso es un tema de análisis que tampoco se puede analizar, porque a veces usted dice, yo no creo en la mala voluntad de un cargo público en general, aunque hay excepciones. Yo creo que todo el mundo intenta hacerlo lo mejor posible, pero claro, los resultados son los que son. Bueno, vamos a sacar un tema que aquí hemos tocado y que yo creo que cada uno, respecto a lo anterior, ve cómo van las cosas. Yo creo que ya no engañamos nosotros, desde luego no intentamos engañar a nadie. Y leía en el diario Montañés esta semana algo que yo vengo diciendo de la importancia de una salida autónoma del Cantábrico y de Cantabria, por supuesto, de Asturias y de Galicia, directo al Valle del Ebro. Y hablaba de esa importancia. Y los hechos me van a dar la razón. Porque, vamos a ver, algo entendemos del sector del transporte.
permítame que lo digamos. Vizcaya cobrará a los camioneros que entren en el País Vasco por la 8 a finales de año. Las asociaciones empresariales de Cantabria lo van a demandar y dice que es ilegal. Es decir, ese es el tapón. Y no digo geoestratégico, Dios quiera que no, el día que haya un problema político en esa zona. Es decir, Cantabria y el norte de España tiene que hacer una salida directa al Valle del Ebro desde Ramales de la Victoria, diríamos, que se acortaría mucho, o desde la zona de, incluso, aprovechando algo la autovía a Palencia, llegar igual incluso a la altura de Reynosa o antes y hacer ya una desviación directa al Valle del Ebro. Yo creo que sería mucho mejor. Vía Ramales de la Victoria, directo entramos en el Valle del Ebro y acortábamos unos 70 kilómetros. Ese sería el gran proyecto para el Cantábrico, y el que sería una auténtica mina para el puerto de Santander. También sería una riqueza grande para Asturias y para Galicia, don Aurelio. Los hechos nos van a dar la razón. No, yo creo que sí, además... Bueno, yo creo que usted es una autoridad en el tema del autoridad, es que en esto pues son prácticamente, han sido pioneros en el transporte de Cantabria. Usted ya con don Gervasio Portilla, su padre, gran profesional y gran persona, yo tuve el honor de conocerlo y tratar alguna vez hablar con él. Y quiero decir que ustedes, en este sentido, lo que usted dice, pues yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y deberían tenerlo también en cuenta aquellos que tienen que tomar decisiones. Yo creo que debieran hablar con usted. Este canon que ahora quieren imponer los vascos, es que no podemos caer en manos de unos que han demostrado que permanentemente traicionan la buena voluntad de cualquiera. Nosotros podemos ir, ahora el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, se lleva muy bien con los vascos y cree que son fiables. No son fiables, no es un socio fiable. No podemos embarcarnos con estos en una aventura con inversiones pensando que la situación que se acuerde va a permanecer. Bueno, pues en el momento que ellos lo consideren importante, nos van a hacer esto. Los camioneros no podrán pasar, les impondrán un canon, cuando a ellos no les convenga que vengan cosas al puerto, no vendrán, porque ellos también tienen su puerto y siempre han tratado de frenar la evolución del puerto de Santander y la evolución en general de Cantabria. Yo creo que aquellas ideas que había en un principio y que abanderaba Miguel Ángel Revilla, sí, que era el Santander Mediterráneo, o la autovía y la autovía directa, exactamente, sí, sí. Yo creo que eran excelentes ideas que no deberían abandonar, pero debieran trabajar con ellas, pero de una manera intensa, con el objetivo claro de conseguirlo, de lograrlo, que no sea un proyecto fallido más. Y esto que usted acaba de decir, pues me parece una idea en la que yo no estaba ni conozco a fondo, pero tal como la he expuesto, me parece absolutamente razonable. Los hechos van a ir dándonos la razón, sí, y lo que llega. Y no lo descabellado del ferrocarril Santander-Bilbao, que eso con una obra de cambio de trayecto y ampliación de vía era suficiente y no habría que hacer nada, ni trenes rápidos, ni nada de nada. Se acabó el tiempo, don Aurelio. Yo creo que ha sido interesante y bueno, pues les emplazamos aquí la semana que viene, si Dios quiere. Paz y bien.